En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hay muchos que buscan a Jesús de buena voluntad, pero no siempre con recta intención. Nosotros estamos invitados a reconocerlo, porque entendemos cuál es el pan humano y el eucarístico, que es la carne salvadora del Señor. Esa conciencia nos debe llevar a vivir con intensidad nuestro seguimiento de Cristo, que es nuestro alimento y maestro de vida. Vamos pues a disponernos a participar con fruto en nuestra celebración. Encomendamos todas las intenciones que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, además estas intenciones. Pedimos por los difuntos, las almas del purgatorio, doctor Jairo Casas, 8º día de su novenario, Jan Newton, 8º día de su novenario, Luz Helena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, Ninfa Ocando Tremón, 4º día de su novenario, Óscar Fernando Gómez Gómez, Tomás Balcázar González, 1er día de su trido. Las personas que viven: Esther Covarrubias, familias Calvillo Raigosa, García Pérez, Gutiérrez Pulido, Van Ingen, Vázquez Santana, Guadalupe Flores por su salud, Juan Carlos Gutiérrez Pulido y familia, Luis Palomino, Teresita Mireles Cueva por su salud, la santificación de los sacerdotes, también por todos los médicos y enfermeras y personal sanitario. Por las veces que no hemos sabido comunicar a los demás la alegría del Señor resucitado, pidamos perdón para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Tú que nos has amado hasta la muerte, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que vives para siempre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a compartir tu vida divina, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros, gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría, ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad.
He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto en la primera lectura como en la lectura del Evangelio, comenzamos partes de esta lectura muy importantes. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos el juicio de Esteban y su martirio, que luego escucharemos. Cómo este testigo de Cristo, el primero de todos, dio ese testimonio firmemente aún ante la persecución. Y hace él una referencia a la historia del Antiguo Testamento, viendo cómo se cumplen las profecías en Jesús, que ha resucitado, y él es testigo de esto. Y por eso es perseguido, por eso es llevado ante el Sanedrín y ahí otorgará su testimonio. En la lectura del Evangelio leemos el inicio propiamente dicho del sermón del pan de vida o de la sinagoga de Cafarnaúm, porque fue el lugar donde se realizó. Y la gente que anda buscando a Jesús lo busca, pero lo busca pues por el interés del pan que comieron. Eso es lo que el mismo Señor les dice: les aseguro que no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Y entonces viene la recomendación: no trabajen por el alimento que se acaba, sino por el que dura para siempre. También hoy para nosotros es la misma invitación. A veces trabajamos y nos esforzamos por tantas cosas que al final de cuentas no valen la pena y que nos dejan con las manos vacías, por decirlo de ese modo. Es necesario levantar la mirada, es necesario esforzarnos, es necesario trabajar por ese alimento que no se acaba. ¿Y quién es ese alimento? Lo escucharemos en días siguientes, pero es el mismo Cristo cuando Él diga: yo soy el pan de vida, revelándose así como Mesías de Dios. Entonces, trabajar por ese alimento implica el entregar nuestra vida siguiendo el camino que Cristo nos señala. Y entonces viene la otra pregunta que cierra el Evangelio: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y la respuesta consiste en la fe, creer en aquel a quien Dios ha enviado. También hoy para nosotros es la misma respuesta: creer en aquel que Dios nos envió, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, nuestro Salvador, que murió en la cruz y que resucitó y vive para siempre. Y esta fe que se hace concreta, que no es solamente una idea, es vida o debe ser vida. Le pedimos al Señor su gracia para perseverar, para saber buscar ese pan que no se acaba, que es Cristo mismo, y perseverando en la fe alcancemos la meta de la vida eterna. Que así sea. Jesucristo es el pan vivo bajado del cielo,
Él intercede al Padre por nosotros. Por eso confiadamente podemos orar diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, para que sus miembros den en todo momento testimonio de la fe en Cristo resucitado, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por las organizaciones encargadas de mitigar el hambre en el mundo, para que el Señor dé eficacia a todos sus esfuerzos, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que pasan necesidad, los enfermos, los marginados, los inmigrantes, para que el amor a ellos sea el principal distintivo de los que nos profesamos como cristianos, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros, para que estas fiestas de Pascua nos llenen de alegría y de un sincero espíritu de fe y de amor, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Concédenos, Padre Santo, descubrir y valorar el don de tu Hijo, pan vivo bajado del cielo, y te pedimos que escuches paternalmente nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas a celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió,
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invito a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales a unirse haciendo la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que tú estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo. Deseo recibirte sacramentalmente en mi corazón, pero ya que no puedo hacerlo en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mí, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y uno a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor resucitado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.